Ok, buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a compartir. Ok, sigamos viendo entonces las características de una onda mecánica. Recordemos que estamos, bueno, en física 2 o física molecular vemos ondas mecánicas. Ustedes van a observar, bueno, van a ver ondas electromagnéticas en electro, ok, y ondas de probabilidad en mecánica cuántica. Conservación de la energía de un pulso al pasar a otro medio. Entonces, al igual que en cualquier fenómeno, cierto, que se estudia en la física, uno de los principios fundamentales que tenemos que observar es la conservación de la energía. Entonces, cuando se tiene una onda incidente, habíamos visto, cierto, esta puede continuar como una onda transmitida y una onda que es reflejada, ¿no? En todo caso, siempre vamos a verificar, ¿cierto?, la conservación de la energía. Obviamente, aquí estamos cerrando los canales de disipación debido a la fricción u otros fenómenos que implica gasto de energía, ¿no? Entonces, cerramos esos canales formalmente, ¿ok? Y podemos, pues, escribir nuestro teorema de la conservación de la energía, ¿cierto? Entonces, parte de la energía del pulso incidente, o que lleva la onda incidente, se refleja y otra se transmite. Es decir, si ustedes hacen digamos, su ecuación de la energía, pues entonces diremos que esa energía que es inicialmente almacenada en la onda incidente, estas pues se va a repartir en la onda transmitida y en la onda reflejada. Entonces, esto es básicamente lo que denominamos conservación de la energía para este caso. Entonces, es necesario siempre tener en cuenta que este es un modelo, una forma de ver este fenómeno, en donde obviamente se ha excluido cuestiones reales que puedan suceder, ¿okay?, en las que sí vamos a observar obviamente una pérdida de energía, ¿okay? Una energía que recuerden que cuando se transforma en calor, pues es una energía que se disipa y se pierde. Y por eso se dice que la entropía siempre está aumentando en el universo. Ok, entonces, eso es importante. Otro de los principios que ustedes van a manejar en todos los fenómenos ondulatorios, mecánico, electromagnético, cuántico, es el principio de superposición. Entonces, si se tiene dos o más ondas, okay, conjuntas que, por ejemplo, en una cuerda se está produciendo, entonces el valor resultante de la función de onda va a ser la suma de las dos ondas. Matemáticamente hablando, pues si tenemos una onda Y1, Y2, la suma de los dos va a dar una onda resultante. Y que básicamente es la suma algebraica. Ese es el principio de superposición. Y ustedes lo van a ver, este principio de superposición, pues en la resolución de las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y en todos los casos, hasta en cuántica, ustedes van a ver que este principio de superposición es muy importante. ¿Okay? Digamos, su aplicación es amplia.
Y probablemente lo vean ya en mecánica clásica, electro 1, electro 2, mecánica cuántica 1, 2, creo que sí está ah, la malla curricular de ustedes. Bueno, probablemente en física, estadística y algunos cursos electivos de sus respectivas áreas, A, B, C. Usted siempre va a encontrar este principio de superposición. Entonces, incluso en las ecuaciones diferenciales o que homogéneas, ¿cierto? Sus soluciones son, como se dice, adicionadas a la solución de esa misma ecuación, pero cuando el término de la derecha no es cero, sino un término diferente de cero. O sea, ya no es homogénea. Entonces se dice que es la solución particular, es la heterogénea, y la solución general es la homogénea, igual a cero. Y la solución general viene a ser la suma de ambos, ¿no? Principio de superposición. Entonces, en muchas áreas de la física, este principio de superposición, ustedes lo van a ver de manera reiterada. Las ondas que cumplen este principio, por esta razón, se llaman ondas lineales. En las ondas mecánicas, las ondas lineales generalmente tienen amplitudes mucho menores que sus longitudes de onda. Ahora, esto es cierto, y obviamente aquí la pregunta, ¿qué pasa si eso no se cumple? Simplemente entonces se rompe, se rompe la linealidad que uno siempre persigue, ¿okay?, en los cursos de física que se dictan. Y ¿qué sucede cuando se rompe esa linealidad? Pues simplemente la forma o los métodos que nos enseñan para la solución de los problemas, entonces tienen que ser modificados. Entonces, en primera instancia se aplican métodos de aproximación u otros métodos que se desarrollan específicamente, los cuales no son generales. Es el detalle más importante, no son generales, o sea, no se aplican a todos los problemas, ¿ok? Pero que en parte digamos, se justifica el hecho de que este principio de superposición eh, es aplicable a la gran mayoría de problemas que usted probablemente lo vea en sus cursos en pregrado. Ahora bien, hay un detalle muy importante que la física, digamos, se puede dividir en dos campos. O sea, esto es una perspectiva, no es, digamos, una cuestión eh, que es aceptada por todos, simplemente es una visión. O sea, la física se puede dividir en física lineal y física no lineal. ¿Sí? Quiere decir que la física lineal trata fenómenos que más o menos tienen un comportamiento lineal y fenómenos que no son lineales. Pero da la casualidad de que la mayoría de fenómenos que nosotros observamos en la vida real, ¿okay?, son no lineales, pero en las aulas no nos enseñan física lineal. Entonces, a veces algunas personas que obviamente verifican una y otra cosa y, digamos, eh, qué digo, no tienen una amplia mirada de la física, pueden pensar que lo que nos enseñan en el aula, digamos, no me sirve porque cuando voy a la práctica eh, ocurre de otra manera. Entonces, ¿por qué en las aulas no me enseñan lo que voy a ver acá en la realidad? A veces hay esa contradicción. Eh, pues en parte podemos afirmar que eso es cierto, porque cualquier movimiento que nosotros observamos en la práctica siempre está presente el fenómeno de la fricción, por ejemplo. Pero
Y la fricción no es totalmente homogénea en todo el recorrido, por ejemplo, de un cuerpo que resbala por la superficie. Pero en las clases de física 1 pues nos enseñan, bueno, primero movimiento sin fricción, cosa que probablemente solamente en el laboratorio podemos observar, ¿cierto? Como un carrito con colchón de aire, no sé si han hecho ese laboratorio, bueno. Eh, entonces, esos son fenómenos ideales, modelados básicamente en la pizarra, ¿cierto? Pero que a la larga, o sea, los métodos o las formas como nosotros utilizamos para resolver esos problemas, ¿ok? Y la forma como modelamos, por ejemplo, el fenómeno del movimiento armónico simple, el oscilador armónico, por ejemplo, es un modelo, ¿no? Porque muchas personas piensan, a ver, un resorte. Ejemplo de un resorte o un oscilador. Entonces, la palabra resorte porque automáticamente nos lleva a imaginarnos que nos están hablando eh, eh, de ese resortito que es hecho de metal, que actúa como un acordeón, ¿cierto? Acordeón, entonces ahí. Entonces, el que menos se imagina que es un resorte. Y el resorte en física, cuando hablamos de un resorte, ¿cierto? Solamente utilizamos esa figura porque en realidad nosotros nos referimos a un modelo, ¿okay? Que, ojo, podemos observar no como un resortito con el que están, sino de otras maneras. Por ejemplo, ¿no? Siempre les hago ese ejemplo a los estudiantes de Física 1, bueno, cuando enseñaba Física 1. Un resorte puede ser, por ejemplo, un tendón, ¿cierto? Y si ustedes observan, tendón no tiene forma de un resorte, pero su estructura en realidad es un resortito, ¿no? O sea que se puede estirar, comprimir. Y los músculos del ojo, por ejemplo, los músculos de la cara actúan como resortes. Solamente que son resortes tridimensionales, ¿ok? O sea, no son unidimensionales, sino son tridimensionales. Por lo tanto, si yo quiero caracterizar, por ejemplo, esas fuerzas que podemos observar, por ejemplo, en la cara de una persona, eh, eh, tengo que utilizar los tensores. No me basta la fuerza, sino tengo que utilizar tensores. Recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial. En realidad nosotros trabajamos con tensores, solamente que tensores de rango cero le decimos a los escalares, tensores de rango 1 le decimos vectores, tienen un nombre especial, pero los tensores de segundo rango ya no tienen un nombre especial, simplemente le dicen tensores, pero obviamente que hay tensores de mayor rango, eh, poco utilizados, ¿cierto? Pero los más utilizados son los de rango cero, que son escalares, rango uno, que tienen un nombre especial, vectores. Pero los otros que son más frecuentes son los tensores de segundo rango. Y son esos tensores que están en nuestras caras, o sea, los que pues determinan cómo se forma la estructura, tanto externa e interna de la piel, ¿ok? Y por ejemplo, esa parte de ahí, estos tensores tienen que ser bien conocidos, por ejemplo, por los cirujanos plásticos, ¿no? Porque aquellos que quieren arreglar, por ejemplo, la cara de una persona por medio de la cirugía plástica que le dicen, pues tienen que saber esta, digamos, este concepto de tensor y en el momento de realizar eh, simplemente el hecho de hacer un corte no correcto, ¿cierto? O sea,
van a hacer que a la postre, una vez que esa persona digamos, se ha recuperado de la cirugía, pues quede mal porque una parte de la cara está muy rígida, parece un robot, ¿cierto? Entonces probablemente hayan observado personas que han tenido cirugía plástica y tienen esos problemas serios. ¿Por qué? Porque el médico, recordemos, muchos médicos no llevan física de la manera que deberían llevar, les lo pasan ligeramente, algunos quieren saltarse el curso con tal de llevar ya cursos de especialidad, pero obviamente tampoco a ellos les enseñan esa parte, por ejemplo, de que los músculos, sobre todo en, en la cara, son músculos muy sensibles, pero que actúan tensorialmente. Entonces, en todas las direcciones, ¿no? Las tres direcciones, no es en la dirección tangencial, o sea, en la superficie, sino en las tres direcciones. Entonces, un pequeño corte indebido va a provocar que los musculitos que tenemos en la cara, pues, sufran un daño irreversible. Y ese daño que se llama irreversible tiene que ver, bueno, con un proceso eh, estrictamente no lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en el mundo real vamos a encontrar entonces fenómenos que son estrictamente no lineales, la gran mayoría, y podemos observar fenómenos que son lineales, pero digamos muy pocos y con ciertos arreglos, sobre todo en los laboratorios, fácil de hacer. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué no nos enseñan, cierto, ya de frente física no lineal, cierto? Si es eso lo que vamos a observar, no, con los que nos vamos a encontrar en la vida, en la práctica. El paradigma, justamente ahí está el paradigma de las ciencias, hasta que en las aulas a ustedes les enseñan a modelar, ¿cierto? Les dan modelos. Esos modelos, ¿ok? Lo bueno es que tienen, digamos, un acabado completo, vamos a decir así, de principio a fin. ¿Okay? O sea que si tienen una ecuación, ustedes lo pueden resolver de manera total y de manera incluso analítica. A veces no se puede analíticamente, entonces numéricamente, pero sí se puede resolver completamente con todas sus condiciones iniciales y de frontera y todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes van a la realidad y se topan con un fenómeno que no, pues, no es lineal? Entonces, la manera como se resuelve esos problemas justamente partiendo de los modelos que ustedes han aprendido en las aulas. Y lo que hacen es simplemente modificar ese modelo y ustedes mismos van resolviendo ese tipo de problemas. Básicamente es así que obviamente que sería excelente que pues hubiese cursos, ¿cierto? Sobre todo en cursos ya de ciclos más avanzados, o sea, por si de séptimo, octavo ciclo, y a partir de ahí hubiese una parte donde ustedes pudiesen ver fenómenos no lineales, ¿no? O sea, lo que se llama, algunos le llaman sistemas dinámicos no lineales, porque hay sistemas dinámicos que son lineales o sistemas dinámicos no lineales. Y ustedes puedan ver fenómenos que de verdad se observan en la práctica, pero que a veces es difícil de resolverlos. Difícil de resolverlos porque se necesitan herramientas que usualmente no, digamos, no lo desarrollamos en los cursos previos, pero que sí se pueden resolver, o sea, desarrollar digamos, en las clases mismas de este tipo de física, ¿no? La que llamamos física no lineal. Es así, entonces recuerden entonces que ustedes, lo que ustedes van a fundamentar, digamos, su conocimiento durante todo el trayecto desde el pregrado es estudiar los modelos
¿ok? Los modelos ideales, lineales, en todas las ramas de o bueno, en todos los cursos, mejor dicho. Y lo que después van a hacer ustedes simplemente, pues, cada vez que se topen con un fenómeno que, pues, no obedece todos los preceptos, ¿cierto? Simplemente ustedes le van modificando y van a encontrar siempre una solución a su modo, con la aproximación que ustedes crean conveniente, y ahí va entonces el aporte, ¿no? Cada vez, hasta que se encuentran con un problema de carácter fundamental. Entonces ahí toman una decisión, ¿no? Bueno, esta ley no me sirve, entonces de repente obedece a una ley más general y se fundamenta y se crea, digamos, una nueva rama de la física. Entonces, eso es histórico. Recordemos que Newton desarrolla su mecánica clásica, ¿ok? Y a partir de los años 1660 y tantos hasta los 1800, finalizando ya casi el siglo XIX, pues se creía que pues ese era nuestro, digamos, las reglas o las leyes de nuestro universo, ¿no? Pues, se creía, inclusive llegando a los años finales del siglo XIX, los físicos incluso llegaron a pensar de que solo faltaba resolver dos problemas para que, digamos, la física esté completamente desarrollada, ¿no? Eh, y esas dos interrogantes eran, pues, el experimento de Michelson y Morley, ¿no? Que fue un experimento para medir la velocidad de la luz, y el problema del cuerpo, la radiación del cuerpo negro, que no tenía explicación, ¿cierto? Ese fenómeno. Entonces, dos cosas que faltaban explicar, y ya la física estaba, digamos, terminada, completada, ¿cierto? Y pues da la casualidad que justamente esos dos fenómenos dieron como consecuencia, o el experimento de Michelson Morley, bueno, o por lo menos el resultado negativo de ese, o sea, entre comillas, porque en realidad estaba bien hecho el experimento, solo que los que hicieron tenían otra forma de pensar. De ahí surge la relatividad especial con Albert Einstein, y de la radiación del cuerpo negro nace lo que después conocemos como mecánica cuántica. Y son esas dos ramas de la física que dominan casi todo el siglo XX, ¿cierto? Opacando otras áreas de la física, ¿ok? Pero que fueron los puntales en el siglo XX. Y fíjense, siempre se repite lo mismo, ¿no? O sea, ya por los años 80 incluso se pensaba que ya se podía unificar las cuatro interacciones de la física. Solo se hizo una unificación, digamos, a duras penas. Eh, Dos interacciones, ¿no? La débil y la electromagnética. Y se pensaba que ya se podía unificar toda la física. Pues no, parece ser que no es así, y no sé si ustedes han escuchado hablar, bueno, existen muchas interrogantes obviamente en la física, no resueltas, pero de carácter fundamental tenemos la energía oscura y la materia oscura. No sabemos. ¿Por qué? ¿Hay evidencia? Sí. La causa no se sabe. Puede ser que hay que generalizar, ¿no? Así como Einstein generalizó la mecánica de Newton, ¿cierto? Y la mecánica cuántica también es una generalización, o sea, al micromundo, obviamente. Entonces es posible que pues necesitemos algo parecido,
¿Ok? En eso estamos. Entonces, imagino que ustedes cuando maduren, ¿cierto? O sea, ya se conviertan en investigadores, pues vean ese tipo de problemas. Pero por ahora, entonces, recordemos que los modelos que les están enseñando acá en la universidad, ¿ok? Tienen ese carácter, ¿no? O sea, generalmente son ideales. Es como, por ejemplo, cuando veamos más adelante el gas ideal, ¿cierto? Pero de ahí se parte y luego se puede ver gases reales, o sea, modificando ciertas cosas. Pero se tiene que partir de un modelo. Y los modelos más sencillos son estos, los lineales que cumplen este principio de superposición. ¿Ok? Entonces, igual en las ondas, llámense mecánicas, electromagnéticas o gravitacionales, también van a satisfacer en cierto sentido, en general, estos principios. Superposición, entonces, de pulsos, ¿cierto? Acá está gráficamente, tenemos dos pulsos, ¿cierto? Y en todo momento vamos a ver que siempre podemos ver cómo está la suma algebraica de estos dos pulsos de principio a fin. En las figuritas A, B, C y D, por ejemplo, estamos viendo que hay dos ondas que van en direcciones opuestas, o sea, la velocidad con que viaja la perturbación, no los puntos, ¿cierto? No los puntos de la cuerda, sino la perturbación, que viajan horizontalmente en sentidos opuestos, fíjense, se encuentran, forman un solo pulso por un instante y luego siguen sus caminos independientemente. ¿Por qué? Porque estamos postulando el principio de superposición. Entonces, una consecuencia del principio de superposición es que dos ondas progresivas o pulsos pueden pasar una a través de la otra sin que ninguno de estos pues desaparezca o se modifique. Y el caso inverso, ¿cierto? Cuando tenemos un pulso invertido que va también en sentido contrario al primer pulso, Y1. Entonces estos van a interactuar, pero la integridad de cada uno de estos pulsos se preserva. Gráficamente, ¿cierto? A propósito, vamos a aprovechar, ahí tienen ustedes la gráfica. Ojo, tienen que tener en cuenta los ejes. ¿Ok? Acá estamos graficando Y, o sea, la onda, la función de onda versus X, porque también se puede graficar la función de onda versus tiempo, ¿no? En realidad tendríamos que hacer un gráfico de 3 dimensiones para contemplar tanto X como el, el parámetro tiempo. Ok, en el gráfico, por ejemplo, están observando dos funciones de onda. La línea roja, función, ok, y la azul, me parece. Ok, cada una de ellas, ok, cada una de ellas va a tener los parámetros característicos, o sea, amplitud, número de onda K y la frecuencia angular. Por un lado, ¿cierto? Y2, ok, Y2, en este caso nos ponen con una fase, ok. Entonces, la superposición de estas dos, simplemente hacemos una sumita, ¿cierto? Utilizamos nuestras reglas trigonométricas, ¿ok? Y fíjense cómo podemos expresar entonces esta superposición.
Ahí tendríamos 2a coseno de phi sobre 2, sería un término, o sea que el coseno, ¿cierto? Se transforma en el producto de dos cosenos, ¿ok? Y de todas maneras, vamos a observar que esta superposición preserva, digamos, la estructura de una onda, de una función de onda, ¿no? Característica. Ahí tenemos su amplitud y la función periódica correspondiente. Entonces, para este caso es importante tener entonces en cuenta estas formulitas de trigonometría, ¿cierto? La suma de los senos más menos con otro ángulo lo podemos expresar como el producto del seno de la semisuma o semirresta de los ángulos correspondientes. Entonces, matemáticamente, pues podemos observar que esa superposición no altera, digamos, la forma que tiene la función de onda, que preserva la estructura de una función de onda. Dependiendo entonces de la fase inicial, que la fase inicial puede ser 0 grados, 180 o 60 grados, entonces vamos a tener diferentes maneras de cómo se van a dibujar estas funciones de onda, ¿ok? Pero, ojo, la forma que tienen, ¿cierto? Van a ser las mismas, ¿no? O sea, la forma sinusoidal, ¿ok? El hecho de que empiecen de alguna manera o de otra manera, pues no le quita la forma que van a tener posteriormente. Ok, entonces, en el primer gráfico me dicen que Y1 y Y2 son idénticos. O sea, la línea celeste en realidad es la superposición, o mejor dicho, ahí hay dos dibujitos, ¿no? Para Y y Y2. Ahora, la suma, hay que entender así, la suma de estos dos la vamos a representar con la línea roja. Esa es la suma. Un caso particular, si phi es 180 grados, ok, se va a dar caso que Y1 y Y2 van a estar en contrafase. O sea que eh, cuando uno tiene un máximo, el otro tiene el mínimo. Entonces, la suma, bueno, en este caso particular, les va a dar una línea horizontal, ¿no? La roja. Y para cuando tengamos el caso en que las dos ondas, inicialmente, ¿no? Parten de dos puntos distintos. En este caso, fíjense, en el caso C, la línea celeste parte del cero, ¿cierto? Y la línea verde parte no de cero, sino de un valor negativo, ¿no? Más abajo. ¿Okay? De tal manera que la suma del celeste con verde me va a dar la línea roja. Fíjense, otra vez tenemos la función de onda correspondiente. O sea, gráficamente se puede observar entonces este patrón que es consecuencia de la superposición de dos o más ondas si tuviésemos más de dos. Ok, entonces estas son algunas características de una función de onda. A ver, acá creo que hay una actividad. Vamos a ver, una actividad. Eh, déjeme mostrar. No sé si todavía está este video. Vamos a ver.
Hoy voy a... A ver, primero quiero verificar si ustedes pueden escuchar. ¿Ok? Hacer con vosotros un taller sobre ondas, sonido y música. Sí, Soy profesor. Vicente López. Sí puede. Ok, entonces vamos a agrandar un poquito. Científico del Parque de las Ciencias. ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de canciones que surgen cada año y siglo tras siglo? ¿Os habéis parado a pensar por qué es diferente la voz de cada persona? Pues la física ha tenido que investigar de dónde sale esa enorme diversidad de sonidos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que se propaga. Fácil de comprobar. Produzco una vibración en una varilla y aparece inmediatamente el sonido. Aquí tenemos un diapasón que es algo especialmente pensado para que vibre. Entonces, si yo lo pongo a vibrar, suena, y en cuanto que lo paro, deja de sonar. Pero podemos estar seguros de que eso estaba vibrando porque no se ve nada. Vibra a 440 veces por segundo. Vamos a usar esta bolita como testigo. Si yo la acerco cuando el diapasón parado, pues naturalmente no pasa nada. Pero si el diapasón está vibrando, aunque no se vea, podremos notar cómo al acercar la bolita le da golpes y la lanza fuera. El sonido es una vibración. ¿Se propaga? Vamos a comprobarlo. Con la misma bolita que nos hace de testigo de la vibración, la pongo delante de esta pandereta. Y utilizo otra pandereta. Doy golpes sobre esta con el aire en medio. Es evidente que esa vibración ha pasado a la otra pandereta y ha movido la bolita. Hemos visto que el sonido es una vibración y que se propaga. Pero, ¿cómo se propaga? Se propaga a través del aire, que es un medio elástico, pero también es invisible, de modo que vamos a utilizar un muelle como este para poder ver tranquilamente cómo se produce esa propagación. Un muelle de este tamaño que podemos alargarlo hasta 6 metros. Cualquier vibración que yo produzca aquí va a propagarse ahora a lo largo de todo el muelle. Y una vibración que se propaga es lo que se llama una onda. Hay una cosa que aclarar respecto de las ondas que es importante. En una onda no hay nada que se vaya moviendo desde mi mano hasta el final. Fijaos en el lazo rojo. El lazo rojo, si os fijáis, solo sube y baja, no se traslada. Naturalmente que cualquier partícula, cualquier molécula que está vibrando en mi boca al hablar no va a llegar a nadie de los oyentes. Bien, hemos visto entonces que el sonido se propaga como una onda. ¿Cómo se relacionan las propiedades de las ondas con las características del sonido? Para ver las propiedades de la onda, lo mejor es usar un osciloscopio, un aparato que transforma las vibraciones sonoras en eléctricas y nos las lleva a pantalla. Hoy día tenemos una serie de osciloscopios que se pueden bajar de internet y tenerlas en nuestro ordenador. Aquí tenemos ya una imagen de una onda que es justamente la de este diapasón. Vemos cómo va subiendo y bajando la vibración. Pues bien, la altura que sube y baja es lo que se llama la amplitud de la onda. ¿Y cómo influye eso en el sonido? Pues una onda de muy poca amplitud va a ser una onda de muy poca intensidad, es decir, una onda, lo que se llama en música un sonido piano. Si en cambio hacemos un sonido mucho más intenso, la amplitud de la onda se dispara. Podemos ver que conforme va disminuyendo la intensidad del sonido, va bajando la amplitud de la onda.
Segunda característica importante del sonido, el tono o la altura musical. ¿De qué depende que tengamos un sonido más grave, más bajo, o un sonido más agudo, más alto? Pues depende de lo que en una onda se llama la frecuencia, el número de veces que vibra por segundo. Y también podemos verlo muy fácilmente con el osciloscopio. Empezamos entonces a ver cómo es la vibración de esta onda que es más baja, más grave. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5 vibraciones han entrado en pantalla. Vamos a hacer ahora lo mismo con una onda mucho más aguda, una altura musical mayor. Ahora tenemos este otro diapasón que da un sonido más agudo. Y lo detenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces ha entrado en pantalla. Un sonido agudo significa mayor frecuencia. Un sonido grave significa una frecuencia menor. Pero nos queda algo muy importante por saber aún. ¿Por qué es tan distinto el sonido, aunque tenga la misma intensidad y el mismo tono, de un clarinete, de un piano, de una guitarra, de cualquier otro instrumento musical? Nos falta una última característica del sonido, el timbre, que es bastante más complicado. Para poder explicar lo que es el timbre, necesitamos antes hablar de dos cosas, de los armónicos y de la resonancia. ¿Qué es un armónico? Bueno, cuando cualquier cosa vibra, oscila, como un péndulo, por ejemplo, lo hace siempre con la misma frecuencia, si no cambiamos la longitud. Cualquier cuerda que vibre en cualquier instrumento musical siempre va a dar la misma frecuencia, es decir, la misma nota, si tiene la misma longitud y la misma tensión. Pero ¿solamente esa única nota o puede dar alguna más? Vamos a verlo con el muelle. El muelle es como una cuerda vibrante y está oscilando de esta forma. Esto es lo que se llama la frecuencia fundamental, el tono fundamental. Si, por ejemplo, pudiéramos oír, porque esto fuera un sonido, diríamos que esto es un do de una escala. Pero yo puedo conseguir que el muelle vibre con una frecuencia exactamente el doble y sin embargo se mantiene la onda estable. Ahora hay dos vientres ahí. Pues bien, esa frecuencia es exactamente el doble y sería el do de la escala siguiente. Y esa frecuencia doble es lo que se llama el primer armónico. Pero no solamente eso. Puedo conseguir ahora que vaya con una frecuencia triple. Y esta figura significa el segundo armónico. Y así, en todos los instrumentos musicales se pueden producir los múltiplos de la frecuencia fundamental, que son los armónicos. Hemos visto que los armónicos son los múltiplos de la frecuencia fundamental. Y los instrumentos musicales son capaces de dar muchos de esos armónicos, hasta el undécimo, duodécimo, etc. Esta es una de las claves del timbre. Nos falta la otra. ¿Qué es la resonancia? Casi todo el mundo piensa que la resonancia es lo que se oye al dar una palmada en una habitación amplia. Pero eso es la reverberación. La resonancia es en realidad algo mucho más atractivo. Tenemos este diapasón, lo ponemos en vibración, se oye muy poco, y al aplicarlo sobre la caja, ahora aumenta enormemente la intensidad del sonido. Esto sí es la resonancia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues vamos a explicarlo de nuevo con el péndulo. Tenemos un péndulo que, como hemos visto, va a oscilar siempre con su frecuencia fundamental, la única que tiene. Si yo intento que se mueva, dándole con muchísima fuerza con el abanico, no consigo gran cosa. Pero en cambio, si le doy acompasando el movimiento del abanico al propio del péndulo, con mucha menos energía, consigo transmitirle una oscilación muy amplia.
Decimos entonces que el péndulo y el abanico están en resonancia, están moviéndose con la misma frecuencia. Eso es la resonancia. Puedo conseguir una cosa, recordemos los armónicos. Si en vez de darle un golpe de abanico cada vez que el péndulo oscila, yo lo hago una vez cada 2, o cada 3, o cada 4, el efecto será menor, pero consigo también resonancia con los múltiplos de la frecuencia. Bien, pues vamos a ver claramente que podemos hacer que esta caja entre en resonancia con esta otra. Estos dos diapasones dan la misma nota, 440 ciclos por segundo. Golpeo este. Y es el otro el que estaba vibrando. Se ha transmitido por resonancia las vibraciones a esta otra caja. Pero hace falta que la frecuencia sea exactamente la misma. Si yo ahora le cambio la frecuencia al diapasón poniéndole estas pesitas, notamos ahora que la nota es distinta. Claramente, la frecuencia es distinta. ¿Habrá resonancia? Nada. Este ya no resuena. Así es que ya sabemos exactamente lo que es la resonancia. La transmisión de una vibración de un cuerpo a otro si coinciden las frecuencias o sus múltiplos. Hemos visto las dos claves para entender el timbre, los armónicos y la resonancia. Ahora podemos ya explicar exactamente qué es el timbre. El timbre depende totalmente de cómo resuenen la frecuencia fundamental y los distintos armónicos en la caja de resonancia. Esta, por ejemplo, que tiene una forma cuadrada, está pensada para que resuene prácticamente solo con esa de los 440 ciclos por segundo. Si cogemos esta de 64, mucho más grave, intentamos que suene en esta caja, no hace nada. Pero sobre la guitarra sí que sigue sonando muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la guitarra no tiene una forma cuadrada, tiene una forma mucho más general en la que hay distintas dimensiones, en las que puede vibrar las distintas frecuencias múltiples que hemos visto que son los armónicos. Pues bien, depende de cómo resuenen esos armónicos para tener un timbre u otro. Esta cajita de música sin caja de resonancia casi no se oye nada. Vamos a aplicarla sobre la guitarra. ¡Qué maravilla! Y en cambio si la ponemos sobre una lámina metálica, también suena, pero muy distinto. Notáis claramente la diferencia, son timbres distintos. Según la intensidad con que resuenen los distintos armónicos en cada instrumento, y eso depende de la caja, así tendremos un timbre u otro. En unos casos el primer armónico suena muy bajito, el segundo alto, el tercero más alto todavía, el cuarto más bajo, y en otros instrumentos suenan de forma distinta esos armónicos. La suma de todos los armónicos junto con el fundamental es lo que da el timbre. Y podemos verlo con el osciloscopio como hicimos antes. Merece la pena que lo veamos de nuevo con el osciloscopio, porque la forma de la onda va a cambiar totalmente al sumarse a la fundamental los diferentes armónicos y será distinta la forma de la onda de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, vamos a coger el diapasón. Vemos unas ondas que son perfectas, no tienen ninguna irregularidad. Es un sonido que se llama puro, no tiene armónicos. Pero, ¿qué ocurre con la guitarra? Si ahora damos un sonido, vamos a ver cómo la forma de la onda de la guitarra va a cambiar por completo. Por ejemplo, vamos a ver esta nota. Se nota ya claramente que no es tan perfecta como la de antes. O
Por poner el ejemplo más escandaloso, esto tiene un sinfín de armónicos, tantos que cuando en realidad, en vez de tener unos cuantos, tiene muchísimos armónicos, se le suele llamar ruido. Y ahora tenemos una onda enormemente distinta. Hemos visto entonces que el timbre no es más que la superposición de la frecuencia fundamental más los armónicos que son distintos en cada instrumento. Y si os apetece, podemos ver ahora cómo vibran los instrumentos que forman tubos o superficies como los timbales o el gong. Cuando tenemos una superficie que vibra para producir un sonido, tenemos la misma situación que tenemos en el muelle. Unos puntos van a estar vibrando, los vientres, y otros se van a quedar quietos. Lo podemos ver muy fácilmente con esta lámina en la que vamos a espolvorear sal fina, lo más fina posible, espolvoreamos bastante, porque veremos cómo en los puntos en donde hay vibración, los granos de sal van a saltar y van a irse y acumularse en los puntos en donde no hay vibración. Lo más bonito es hacerlo con un arco de violín y producimos la vibración. ¿Cómo salta? Parece que están bailando, realmente están bailando esos granos de sal, pero se forman unas figuras preciosas, unas simetrías en las que estas líneas son los puntos que no vibran en absoluto. Claro que si habéis fijado, en los timbales no suenan siempre de la misma forma. Si yo coloco el dedo en un punto o en otro, suena distinto. Al poner aquí el dedo, he obligado a que este punto no vibrara y por eso aquí se acumuló la sal. Ahora vamos a tocar en este otro punto para obligar a que ese sea el que no suene y producimos una nueva vibración. El sonido es distinto y la figura simétrica es completamente distinta, tan bonita como la anterior. ¿Y cómo suenan en un tubo? En los órganos tenemos tubos sonando. Aquí vamos a conseguir que nos entre el aire dentro del tubo, poner dentro de este tubo metálico un poco de tela metálica enrolladita para que se caliente. La colocamos sobre la llama y esperamos un ratito hasta que se caliente la tela metálica y entonces produzca una corriente de aire caliente que suba por el tubo y empiece a sonar el tubo. Vamos a ver si ya fuera suficiente. Cuanto que lo separemos de la llama, nos suena. Con eso quería ver que la longitud del tubo es lo que determina la nota musical. Cuanto más largo es el tubo, más grave es el sonido. Y cuanto más corto es el tubo, más agudo es. Bueno, tenemos un último tubo ya para terminar jugando. Con este tubo podemos conseguir no ver, pero sí oír el fundamental y los diferentes armónicos. Lo giramos sobre nuestras cabezas y ese es el sonido fundamental. Aprieto y tenemos el primer armónico, segundo, tercero y cuarto armónico. Y si habéis llegado hasta este punto es que el taller no os ha disgustado demasiado, así que os animo a que hagáis vosotros estos mismos experimentos y, por ejemplo, que cojáis tubos como este, de distintas longitudes para que den distintas notas, y os pongáis a hacer un concierto entre todos los de la clase. Que sigáis aprendiendo cada vez más sobre el sonido.
Ok, entonces, esta es una actividad que ustedes lo pueden volver a ver. Creo que no sé si es exactamente el mismo porque la figura no corresponde, pero básicamente es observar el video, hacerse la pregunta y contestar a las preguntas. Vamos a ver entonces lo que es rapidez de transferencia de energía mediante ondas sinusoidales en las cuerdas. Recordemos que las ondas mecánicas, así como las ondas electromagnéticas, almacenan energía. ¿Ok? Entonces, esta energía, digamos, es, digamos, se va de un lugar a otro gracias a que existe un medio el cual se ha perturbado. Ok, en este caso sería la cuerda. Ok, en el caso del sonido, como mencionaba el señor del video, es las moléculas de aire. Ok, entonces el pulso transfiere energía, entonces, digamos, bueno, por el gráfico que se está mostrando, como en los dos gráficos, ¿cierto? Ahí tenemos una pesita y que se ha colgado. Ok, entonces el pulso va a transferir una energía a ese objeto que se encuentra suspendido en un inicio, me imagino, en reposo. Eh, y todo lo que va a provocar es pues que esa masa suba y luego de repente baje. Entonces ahí se va a gastar digamos, una parte de esa energía, ¿cierto? Recordemos entonces que el sistema, en este caso la masa, se encuentra en reposo, ¿cierto? Cuando se acerca el pulso, entonces va a sufrir, digamos, un cambio, ¿no? Un salto. Regresa probablemente a su mismo lugar. Entonces, ¿cómo se produce esa transferencia? Pues de energía, entonces va a ser por medio del trabajo que realiza en este caso la cuerda. El trabajo de la fuerza sobre el punto extremo de la cuerda, que se traduce entonces en un movimiento de sube y baja, eh, es lo que en realidad al final, ¿cierto?, va a producir la onda. Bueno, es simplemente para ver cómo se genera una onda. Ahora, ¿cómo calculamos la energía cinética de una longitud de onda? Ok, una longitud de onda, recordemos que nuestras fórmulas que nosotros hemos escrito para la función de onda permanecen intactas. Ok, entonces recordemos cómo es la función de onda, ¿cierto? Que básicamente me da la información del desplazamiento, la posición de un elemento, en este caso de la cuerda. Entonces, si le saco la primera derivada, recordemos la primera derivada, la velocidad, ok, el valor máximo, porque ahí va a quedar el coseno o el seno, el valor máximo de estas funciones, recordemos, en módulo es igual a 1, ¿no? Si no le ponemos módulo, pues vamos a tener o 1 o menos 1. Ok, y entonces aquí tenemos la energía cinética de una longitud de onda, ¿ok? Y la energía potencial correspondiente. La suma de estos dos debería darnos la energía total de eh, que podemos almacenar o que se encuentra almacenada en una longitud de onda. Entonces, un cuarto más un cuarto, un medio. Recordemos que eh, el trabajo va a estar asociado a la potencia porque en realidad eh, para efectos prácticos mucho más, digamos, manejable es la potencia que la propia energía en sí.
¿cierto? Entonces, la energía pasa entonces en un tiempo, ¿cierto? Y ese tiempo lo tenemos que agarrar, o mejor dicho, tratar de cuantificar para un tiempo que sea característica. En este caso sería el periodo de la oscilación. Entonces, para un periodo de oscilación, ¿cierto? Puedo establecer esa tasa, la energía total entre el periodo. Entonces, recordemos, entonces estamos hablando ya de potencia. Entonces, la potencia, entonces, podemos calcularlo como un medio, μ, recuerden, μ representa la densidad lineal de la cuerda, la velocidad angular al cuadrado, la amplitud al cuadrado por la velocidad. Donde la velocidad, recordemos, entonces longitud de onda entre el tiempo para un periodo, P mayúscula, y longitud de onda, recuerden, es espacio, ¿cierto? Ahí está velocidad por tiempo, espacio, ¿no? Entonces, recordemos que estas fórmulas funcionan solamente para ondas sinusoidales, ¿ok? Eh, la estructura de esta fórmula básicamente no va a cambiar siempre y cuando las ondas sean mecánicas, cumplan el principio de superposición y sean ondas lineales, ¿ok? Entonces, esta es una fórmula general para ese tipo de ondas. Eh, se puede deducir, ok, se puede deducir estas fórmulas a partir de la segunda ley de Newton, agarrando un pedacito de la cuerda, haciendo su diagrama de cuerpo libre, y se puede llegar incluso a encontrar incluso la ecuación de onda y todo eso. Ok, es una manera también de observar, fíjense en el dibujo de la parte inferior acá, justamente al ver este pedacito de cuerda que se está designando con D sub m, si ustedes analizan solo ese punto material, vamos a decir así, punto material, ok. Entonces vamos a ver que las fuerzas a lo largo de la horizontal, línea horizontal, se cancelan, solo la vertical va a haber un desequilibrio, por eso es que ese punto va a subir o va a bajar. ¿Okay? Entonces, ese tipo de ondas, me olvidé de mencionar, ese tipo de ondas se conoce como ondas transversales también. A veces en la literatura ustedes van a encontrar ese nombre transversal, porque el movimiento de los elementos, en este caso de la cuerda, son perpendiculares a la velocidad de propagación de la perturbación, o sea, de la onda, ¿no? Que es horizontal en este caso. Estás simbolizado por esta flechita roja. Y el movimiento oscilatorio del elemento de la cuerda es vertical. Por eso se dice a veces ondas transversales, ¿no? También tiene esa denominación. Si hay ondas transversales, entonces la pregunta será, ¿habrá ondas longitudinales? También, cuando justamente los elementos de la cuerda, entre comillas, ok, la cuerda no se va a dar en una cuerda, pero en lugar de la cuerda, por ejemplo, puede ser agua, una cantidad de agua que está, digamos, dentro de un tubo rectangular, horizontal. Entonces, si ustedes con un émbolo empujan, digamos, esa porción de agua, entonces lo que van a provocar es que los elementos del agua se muevan horizontalmente, ¿no? Horizontalmente. Entonces va a coincidir con la velocidad de propagación de la perturbación. Entonces, aquellas ondas son ondas longitudinales. El ejemplo que yo les ponía cuando ustedes asisten a un estadio, están muy alegres, ¿no? Y producen ondas, los aficionados producen las ondas. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes pueden observar cómo que los aficionados se paran, luego se sientan. Entonces, su desplazamiento es vertical, ¿cierto? Pero la onda se transmite
horizontalmente a través de todas las tribunas. Entonces ahí es el ejemplo de una onda transversal. Ok, vamos a ver entonces, de a pocos, o sea, vamos a tratar de reforzar la primera parte, ¿cierto?, de ondas mecánicas, y vamos a resolver algunos problemas para que fijemos, ¿cierto?, en nuestra memoria algunas fórmulas esenciales, básicas, con las que podamos familiarizarnos aún más con estos conceptos. Ah, ahora vamos a ver este ejemplo. Entonces, agarramos nuestro lápiz y papel y empezamos a resolver. Ok, me parece que este ejemplo 3 es referente justamente a lo último que hemos visto. Creo era como un ejemplo. ¿Cuál es el? Ok, una cuerda tensa tiene una densidad lineal, datos, ok, kilogramos por metro, pues densidad lineal, que está bajo una tensión, o sea, me dan la tensión, entonces si tengo la densidad lineal y la función, puedo calcular la velocidad de propagación, rapidez de propagación, que automáticamente, entonces la primera es cuánta potencia se debe suministrar a la cuerda para generar ondas sinusoidales a una frecuencia, ¿no?, de 60 Hz y una amplitud de 6 centímetros. Entonces, me parece que es la aplicación de esta última forma, potencia, necesito la rapidez. Si me dan la amplitud, elevo al cuadrado, omega, si es que mu es dato, omega al cuadrado, que no me he percatado si es que tengo. Oh, ok, con la frecuencia. Ok, la frecuencia, entonces ya está la primera fórmula. A ver, digo la primera parte, la segunda. Ahora, la misma cuerda de transferir energía a una rapidez, o con una rapidez de ser de 1 por 10 al cubo o watt. ¿Cuál debe ser la amplitud requerida si todos los otros parámetros permanecen iguales? Ok, va, es factible. Ok, a ver, resultados. Es por si acaso la respuesta, cual puede ser que no esté del todo correcto, ¿cierto?
La A sí está bien. Sale 511,64. Ok, entonces está redondeado, entonces la respuesta, 512 watts. Recordemos watts, joules por segundo, entonces, energía por unidad de tiempo. Ok, creo que no está. Entonces, recordemos que básicamente acá, a ver, no sé si me conviene. Para el caso A, recordemos, para el caso A, partimos de la rapidez, por definición era la raíz cuadrada, ¿cierto? De la división entre la tensión y mu. A ver, mu, ahí está, mu. Entonces, recordemos que ese era dato. Ok, entonces la tensión me daba 80, creo, 80 sobre la densidad lineal. La densidad lineal es 5 por 10 a la menos 2. 5 por... Entonces ahí colocan 0,05, ¿no? Ya está. Y básicamente esa división, a ver, 80, 16, raíz cuadrada 4 de 100, 10, 40, si no me acuerdo, 40 metros por segundo. Ya tenemos eso. Aquí por un lado. Acá mismo vamos a poner coma. Ok. El omega, ¿cierto? La otra magnitud que yo necesito es este omega. Por definición, ese omega, si es a través de la frecuencia, es proporcional a la frecuencia, solo tiene que multiplicarle por pi, f, listo. Y damos entonces 2pi por la frecuencia, ¿no? La frecuencia en este caso es 60 Hz. Ya está. 120 por pi. Pi es 360. Ok, 368. Vamos a ver. Vamos a poner en nuestra calculadorita. A ver. El pi multiplicado por 120. O 376,99. Entonces, vamos a ponerle 377. Y las unidades radianes sobre segundos, ok. 2pi rad segundos. ¿No? ¿Qué más? Nada más. Ok, entonces ahora sí aplicamos potencia igual. La formulita acá, esta formulita, vamos a copiar, ahí está. Parece que era aplicación de esa fórmula. Ok, ahí está. Y colocamos entonces un medio, así que ahí, mu es, ok, por 0,05, ahí está, paréntesis acá. Ahí. Ok, ya está el mu, el omega al cuadrado. Ok, entonces
esto elevado al cuadrado la amplitud también está elevado al cuadrado, ¿cierto? La amplitud me dicen 6 centímetros, 6 centímetros. Vamos a ver, 6 centímetros, recordemos 6 centímetros, 6 por 10 a la menos 2. Pues recordemos que tenemos que poner en metros. Ahí está. Listo. Y la velocidad que es 40, ¿no? Entonces, según su compañero, está bien. Entonces, vamos a redondear a 512 watts. Redondeado ya. Ojo, redondeado. Entonces, ese sería entonces nuestra respuesta. Listo. Ok, en la segunda pregunta es referente a ahora la misma cuerda debe transferir energía a una rapidez de 1000 watts, ¿no? O sea, 1000 joules por segundo. ¿Cuál debe ser la amplitud requerida? Ok, entonces básicamente es esta fórmula de acá. Entonces, para el caso B, vamos a poner subíndice P para decir la... Ok, entonces vamos a establecer la potencia. Vamos a llamarle P2, la nueva. Y la anterior es... ok, si a este le llamo P, bueno, a este le vamos a llamar P1, por si no P1. P1. Simplemente... mm, ok, a ese le voy a poner, fue que P sub 0. Vamos a decir, la original, ¿no? P sub 0. Entonces, este va a ser P sub 0. Y ponemos nuestro, simplemente así. Acá vamos a poner todo eso acá. Ok, la única cosa sí, acá vamos a ver amplitud. La amplitud, acá vamos a modificar la amplitud. Vamos a poner subíndice. Ok, simplemente sí, subíndice 0. Listo. Entonces, esto en realidad es, ahora sí. Esto de acá, entonces, acá lo vamos a colocar. Entonces, ese de acá, la supongo. Lo único que cambia, ¿cierto? Entonces, está. Ok, porque el resto no cambia según el problema. Entonces, básicamente era ese. Entonces, vamos a poner 24. Ok. Entonces, esto va a ser igual. Ponemos nuestro quebrado y hacemos lo que siempre hacemos. Ok. Entonces, anulamos esto, igual estos dos, igual estos dos, la velocidad también. Y solamente nos quedaría los términos ahí. ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos A1
al cuadrado. Y acá tendríamos el a sub 0 al cuadrado. Listo. En realidad sería esa. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La amplitud. Entonces, a ver, ponemos lo siguiente. Entonces, una flechita. Ahí está la flechita. Entonces, de acá, de esta expresión, ¿cierto? Puedo llevar este acá, ¿cierto? Así, listo. Entonces, esto lo ponemos. E sub 1 se queda ahí. Esto vuela. Y vamos a... No, a ver, ¿qué es lo que tengo que despejar? Es A sub 1. Ok. Ojo, tengo que despejar A sub 1. Entonces, a ver, A sub 1, que está elevado al cuadrado. Estos términos de acá ya no necesito. Bueno, el A sub 0 iría a multiplicar con P sub 1. Ok, entonces no me sirve mucho esto. Ok, entonces el A sub 1, despejamos A sub 1. Escribo entonces P sub 1, P sub 1. Pero ojo, voy a adelantarme, entonces voy a poner ahí la raíz cuadrada, pues, ¿no? Porque A1 está elevado. P sub 1 multiplicado por A sub, ahí. Ahí, no me ha salido. Ok, es el... No sé qué pasa. Y hagamos, vamos a retroceder en el tiempo. No sé qué ha pasado. Ok, entonces despejemos. No me permite. Despejemos A sub 1. Igual. Bueno, va a aparecer A sub 0 ya. Vamos a suponer que ya la raíz cuadrada ya. Y ahí recién escribimos la raíz cuadrada de la división, ¿no? Esta división de acá. Listo. Entonces reemplazamos los valores. Ok. A sub 0 es 6 centímetros, o sea, 6, vamos a poner 6 centímetros, después hacemos el cambio. Y la raíz, ¿cierto? La raíz, ahí está, entre 1000 entre, ¿cuánto salió la respuesta? 512, ahí está. Ok, ojo, lo que está en la raíz cuadrada está en las mismas unidades, se anulan las unidades ahí, entonces la respuesta lo pongo a centímetros, a metros, dependiendo, 1000 entre 512. Ok, vamos a ver, eso sí, no lo he comprobado. A ver, 1000 entre 512. Raíz cuadrada, 1.39, multiplicado por 6. 8.385, ya, 839. Tres cifras significativas. Entonces está bien. 8,39 centímetros.
Esa debería ser la amplitud. Ok, ligeramente mayor, ¿cierto? Ligeramente mayor, no ligeramente, un tercio casi más. Esa sería la respuesta. Ok, por favor, aquellos que han terminado de resolver, verifiquen que así es. Esa sería la respuesta. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ok, ciertas ondas transversales en una cuerda tienen rapidez o una rapidez de 8 metros por segundo, una amplitud de 7 centímetros y longitud de onda igual a 32 centímetros o 0.32 metros. Las ondas viajan en dirección menos X negativa. A propósito, esto es importante, o simplemente ahora lo van a ver porque en sentido, o sea, hacia la izquierda, vamos a decir, ¿no? Y en T igual a 0, el extremo X igual a 0 de la cuerda tiene su máximo desplazamiento hacia arriba, o sea, la amplitud, ¿no? O sea, el pico de la onda. Entonces, justo cuando X es igual a 0 y T igual a 0. Entonces, condiciones iniciales. Entonces, pregunta. Bueno, la primera es calcular la frecuencia, el periodo y el número de onda de estas ondas. Ok, recordemos entonces que la primera pregunta es simplemente lo que debemos tener a la mano, los datos, y con los datos generar lo que vamos a necesitar para luego poder probablemente escribir la función de onda, ok, que es justamente el ítem B. En el ítem C, una vez que hemos descrito la onda matemáticamente, calcule el desplazamiento transversal de una partícula, ¿cierto? En X igual a 0,36 metros en el instante de tiempo T. O sea, nos están dando los valores de las variables de la función de onda y obviamente tenemos que dar como resultado un numerito, ¿no? El desplazamiento. Y por último, ¿cuánto tiempo debe pasar después de 0,15 segundos para que la partícula en la posición 0.36 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba? Ahora, ojo, la pregunta dice para que la partícula, o sea, otra vez en esa misma posición, recordemos que la partícula, ¿cierto? Lo que va a cambiar, ok, lo que va a cambiar de la partícula es su posición vertical, no horizontal. Entonces, el X036, ya tenemos el X, ok. Entonces, tenemos que esperar un tiempo para que esa partícula o esa porción en este caso, eh, del medio que es perturbado, puede ser una cuerda, entonces, digamos así, se encuentre en la parte máxima, o sea, en el vértice de las ondas, ¿ok? Entonces, de tal manera que es el tiempo que nos pide, o sea, ¿qué tiempo tiene que pasar después de 0,15 segundos, ¿ok? Para que esté en esa posición. Ok, entonces... vamos a desarrollar entonces esto antes que se nos gane el tiempo. Ok, lo primero entonces es que vamos a aprovechar los datos, okay, pero para aprovechar los datos hay que recordar algunas fórmulas. Por ejemplo, B es igual a la
longitud de onda por la frecuencia, si es que tengo algún dato con lambda o f o b, entonces por reemplazar. ¿Qué otra cosa me tengo que acordar? Que el periodo es igual a 1 sobre f, o sea, si tengo f, puedo tener periodo. Ok, la otra cosa que tengo que tener en cuenta es el número de onda, que es K. Hay muchas maneras de escribir K. Vamos a recordar con 2pi sobre, a ver, 2pi. Longitud de onda. Longitud de onda, muy bien, gracias. Pues, por solamente longitud de onda. Sí. Longitud de onda es en metros, o sea, ahí tendría 1 sobre metros. Como X está empresado en metros, se cancelarían las unidades. Ok. ¿Qué más? A ver, ¿algo más o nada más? Ok, perfecto. A ver, con estas formulitas, acá voy a poner, vamos a poner así, datos. Y entonces, arriba, datos. Ahora sí, vuelvo a la redacción de la pregunta. Ok, acá me dan la rapidez, o sea que B, ya sé, o sea, no era necesario, pero de todas maneras, B igual a 8 metros por segundo. Primer dato. Okay. ¿Qué más me dan? A ver, la amplitud. Ok, la amplitud. Ese dato de la amplitud está en metros, o sea, 7 centímetros. Ahora ya entendí. 0,07. Vamos a poner test. Ok. Metros. Y algo más vi, no sé cuál era. La longitud de onda. Ok, la longitud de onda es. Ok, la longitud de onda es entonces lambda igual a 0,032 metros. ¿No me equivoco? Sí, listo. O sea, puedo ya así. Ok. Entonces, con estos datos, a ver, de acá, por ejemplo, fíjense de esta fórmula de acá, ¿qué es lo que me están dando? La velocidad y me están dando lambda. Entonces, de estos dos, ok, puedo deducir qué cosa, la frecuencia. Ya vamos a ir así. Entonces, la frecuencia, digamos, va a ser igual a la velocidad sobre lambda, ¿no? Listo. Entonces, lambda copio. Y ponemos ahí. Listo. Entonces, ese es 8 sobre 0,032. Igual. ¿Cuánto sale eso? Sería 8, 1, la octava de 8, 1, la octava de 32, 4, un cuarto, 0,25, pero ahí está elevado, entonces 25. 25 Hz, ya. ¿Qué más? Acá mismo, ajá, si ya tengo eso, puedo calcular el periodo, por si acaso el periodo es 1 sobre 25, ¿no? Ahí está,
1 sobre 25, que sería 0,04 S. Listo. ¿Qué más? A sería igual 2pi entre lambda, entonces ahí sí, Disculpe, ¿sí? la longitud de onda es 0,32 metros. 0, 32, según el dato. un momentito, a ver, a ver. Disculpen, 0,32. Pues no sé por qué yo puse acá 0,3. Acá entonces es el dato. Gracias por el dato, porque ok, ojo, ese 0,32 lo puedo escribir como 32 por 10 a la menos 2, creo que eso es lo que había hecho. 8, octava de 8, 1, octava de 1 cuarto por 10 a la menos 2 en el denominador pasa al numerador, entonces ahí es 25. O sea, la respuesta esta de acá está bien. Vamos a poner con 3 cifras significativas, ahí está 25. Bueno, ya está. 1 sobre 25, por favor. 1 sobre 25, entonces ahí tenemos, solamente estamos verificando acá. Ok, 0,4 y 2pi, 2 multiplicado por pi, dividido entre lambda, que es 0,32. Vamos a ver si es exacto, 19,63. Ok, entonces este es igual a 19,63 y algunas cosas más. Bien. Por ahora no vamos a dar respuestas definitivas, bueno, vamos a utilizar esas. Ok, entonces básicamente es esto lo que nos pedía, me parece. Frecuencia, periodo, número de onda y todo lo demás. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí está, la frecuencia, el periodo y el número de onda. Ok, escriba la función de onda. Ahora sí, vamos a lo crucial. Entonces, este va a ser A. Entonces, este de acá, vamos a darle un poquito más de tamaño para que ustedes lo puedan observar. Listo. Ahora vamos B. Ah, recordemos entonces, voy a recurrir entonces a mis apuntes. A ver por dónde está la ecuación de onda. Para no volver a hacer, creo que está al inicio. Ok. Ok, fíjense bien, justo aquí, bueno, hemos vuelto a hacer lo mismo. Ok, entonces, a ver, puede ser este. Ok, los dos voy a utilizar. Vamos a utilizar entonces los dos, obviamente. Vamos a hacer los cambios. Ok. Fíjense bien, una cosa importante. Ok, ¿dónde está? Esto, ahora sí, quiero que presten atención. Acá dice menos X. Ok, entonces, esta es muy importante que ustedes lo vean. Las ondas viajan en la dirección menos X. Ahora, las fórmulas que ustedes hasta ahora hemos escrito, ¿cierto? Fíjense, siempre van con signo menos acá. Menos, ¿no? Menos. Acá va menos otra vez, menos, ¿no? Ok. Eh, bueno, voy a borrar esto que no. Ok, ahora sí, su atención por favor. Ahora, ojo, aquí la onda, ojo, cada vez que ustedes ven KX menos, X sobre lambda menos, quiere decir que
la dirección de la propagación de la onda es hacia la derecha. Claro, si ustedes esto lo igualan a cero, kx menos omega t, entonces ustedes van a ver que x va a ser positivo. En cambio, si se va a la izquierda, ustedes simplemente en lugar de menos le van a colocar más. Y acá la otra fórmula igual más. Eso es lo único que realmente no lo hayamos visto, pero ahora a raíz de este problemita nosotros vamos a recordarnos, ¿cierto? Entonces es lo único que vamos a tener en cuenta adicional a lo que ya habíamos visto. Ok, aquí tienen entonces dos formulitas, ok, con las cuales ustedes van a trabajar. Entonces, recordemos entonces que esta sería entonces nuestra ecuación, mejor dicho, la onda que describe ese movimiento. Ahora sí, ustedes agarran entonces las condiciones que nos dan. Dice que cuando x es igual a 0 y... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, y en t igual a 0, el extremo x igual a 0, o sea, t0, x0, tiene su máximo desplazamiento hacia arriba. ¿Ok? Entonces vamos a poner x0, t0. Entonces aquí x0, t0 queda phi, tiene su máximo desplazamiento. Entonces, ojo, ustedes pueden utilizar este de acá. Disculpen, se me acaba la batería. Ok, entonces, a ver, creo que de aquí ya ustedes se pueden guiar, ¿cierto? Pueden realizarlo. O sea, pongan x igual a 0, t igual a 0, eso tiene que, y de 0, 0, le tiene que dar igual a a. De ahí deducen que phi necesariamente va a ser 0. ¿Okay? Y ya tienen ya su onda terminada. ¿Okay? Entonces, ahí terminamos. O sea, ustedes lo que van a hacer es esto. Ustedes le ponen 0. 0 también. ¿Sí? Entonces, este va a ser 0, este también va a ser 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y tiene su máximo, ahí está. Entonces, ¿sí cuánto vale? 0. ¿Ok? Entonces ya nuestra función de onda, ojo, esta es condición inicial. ¿Ok? Condición inicial. Insert. Vamos a poner la flechita. Ok. Ojo, esta flechita indica que estoy tomando las condiciones iniciales. Entonces, de ahí deduzco que automáticamente, entonces, así vamos a hacer así. Entonces, de esa manera ya ustedes, por ejemplo, ya con eso ya tienen la ecuación, pues, o sea, no la ecuación, sino la función de onda totalmente. Claro, ¿no? Sí. Entonces, por favor, ustedes continúan con la resolución. Ahora voy a pasar la lista antes que se cumpla la hora.
Ok, a ver, Alvarado. Presente. Ok, gracias. Alvarado. Asensio. Profesor, disculpe, mi compañera Asensio comunica que se le el flujo eléctrico, que no puede conectarse a la clase, pero sí estaba. Ok. Barrera. Presente. Gracias. Briceño. Presente, profesor. Gracias. Calero. Presente, profesor. Gracias. Condori. Presente, profesor. Gracias. Chupica. Presente, profesor. Chura. Presente. Gracias. Coloma. Presente. Córdoba. Presente. Gracias. Desposorio. Desposorio. Ok, creo que dijo presente. Me parece. Bien. Félix. Ok, gracias. Félix, presente. Fernández. Fernández. Garriazo. Presente, profesor. Gracias. González. Presente. Gracias. Ibaceta. Ok. Mamani. Presente, profesor. Gracias. Mejía. Monzón. Presente, profesor. Gracias. Noa. Presente, profesor. Gracias. Ochoa. Presente, profesor. Gracias. Onofre. Presente, profesor. Gracias. Ortiz. Presente, profesor. Gracias. Otaiza. Presente, profesor. Gracias. Porras. Quinto. Presente, profesor. Gracias. Reyes. Sánchez y Nostroza. A mí, presente, profesor. Sánchez Vega. Presente, profesor. Gracias. Surco. Presente, profesor. Vargas. Vargas. Okay. Vera. Presente. Ok. Entonces, a ver, Vargas, no. Reyes, no. Porras. Mejía. Ibaceta. Fernández. Ok, chicos, nos vemos el día viernes a las 12. ¿Qué profesor? Hasta el viernes. Muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta el viernes, profesor. Buenas tardes. Hasta luego, profesor.